¿Todo bien? Muy bien. Entonces, no sé si Ashley ya está conectada, porque tenemos que empezar en la... Sí, licenciado, acá estoy. ¿Qué tal, Ashley? En la 72, Ashley. Ahorita. ¿Qué es en la que nos quedamos? Ya, licenciado, no sé si pueden verla. Yo la puedo ver bien. Ok. Sí, pero yo estoy en computadora. Si pudiera ampliarla como otras veces, Ashley. Que es así, gracias. Miren, antes que iniciemos, ahora les quería comentar algo para quienes son lectores y para quienes están enterados de noticias. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de un escritor que se llama Salman Rushdie? ¿No? No, licenciado. No, licenciado. Ajá. Pues Carlos Jaramillo dice que estaba ahí oyendo sobre eso, que lo apuñalaron. Miren, Salman Rushdie es un escritor muy reconocido a nivel mundial. En 1988 él publicó un libro. La verdad es que yo ese libro no lo he leído otros libros de él, pero no he leído el libro de ese momento, el que publicó en el 88. Ese libro se llama Los versos satánicos. Y ese libro, yo algo leí que hace algunas críticas a Mahoma, perdón, a Alá. Alá es, eh, es Jehová para los musulmanes. Es el mismo Dios, no es diferente al Dios que conocemos acá. Es el mismo. Solo que allá lo conocen como el nombre de Alá y aquí se le conoce como el nombre de Jehová. Y el profeta de Alá es Mahoma. Entonces él hace alguna crítica en ese libro, hace alguna crítica a Mahoma y a Alá en los versos satánicos. Y entonces, por esa razón, en aquel momento, a través de una fatua, que es como un juicio público que se hace, un ayatollah decidió condenarlo a muerte en 1988, hace 34 años. Yo la verdad es que pensé que ya después de 34 años, pues seguramente ya la condena a muerte, pues ya hasta se había olvidado, porque fue en el 88. Bueno, tampoco sé si el que lo apuñaló el día de hoy es musulmán. Tampoco sé. Tampoco sé si siendo musulmán también lo hizo para cumplir con esa condena a muerte que él tiene desde el 88. El hecho es que
Salman Rushdie durante buena parte de su vida ha vivido escondido. Él tenía 42 años cuando lo condenaron a muerte, ahora tiene 76 y seguramente ya se había confiado. Estaba en Nueva York, en una comunidad de Nueva York, en un pueblo de Nueva York, y ahí lo llegaron a acuchillar y está en peligro. Entonces es importante, incluso para el curso de sociología, entender cómo en algunas sociedades lo religioso continúa siendo tan, tan fuerte en la mentalidad de la población. Porque yo les aseguro que si entre escritores cristianos, del mundo cristiano, se buscan libros o alguna obra en que se satiriza a Jehová o al mismo Jesucristo, estoy seguro que lo encontramos. Estoy muy seguro. Pero, pero los cristianos no salen a matar al que satiriza a Jehová o a Jesucristo. O sea, no llegan a ese tipo de salvajismo, ¿verdad? El nombre del escritor es Salman Rushdie. Lo voy a escribir aquí. Ahí está. Ya Fabiola lo escribió. José Rodolfo Flores dice lo condenaron a muerte, pero él no estaba en el país donde lo condenaron. O él salió de ahí después de eso. Ni siquiera era del país en que lo condenaron, sino que él es indio y de nacionalidad británica. Él estaba en Gran Bretaña cuando eso ocurrió. No, cuando él publicó el libro, vivía en Gran Bretaña. Pero no importa, para los musulmanes, cuando emiten una sentencia de muerte, no importa que alguien esté en Ipala, Chiquimula, ahí lo buscan los musulmanes para matarlo. Dice Freddy que acá el Congreso le prohibió la entrada a un grupo de rock supuestamente satánico. Sí, pero es una cosa incluso aislada, Freddy. No es que como para condenar a muerte a alguien, ¿verdad? Y ahí Amanda publica un link en el que pienso que está hablando de Salman Rushdie. Acá está la noticia. Para cultura general, voy a contarles que primero, el Islam es más nuevo que el cristianismo. El cristianismo tiene en el planeta teóricamente 2022 años, porque aparentemente Jesucristo nació en el año 0, ¿verdad? Entonces, teóricamente tiene 2022 años. Pero el Islam tiene 542 años menos, porque en el Islam empezó a desarrollarse a partir del año 542, cuando teóricamente Mahoma nació en el 500. Entonces, cuando tenía 42 años Mahoma, el arcángel Gabriel, que es el mismo arcángel Gabriel de los cristianos, se le apareció a Mahoma y le dijo que él tenía que ser el profeta del Islam, y él empezó a promoverlo a partir de ahí. Entonces, casi desde el inicio, por unos yernos de Mahoma, surgieron dos vertientes dentro del Islam: los sunitas y los chiitas. Unos son minoría, otros son mayoría. Unos son ricos, otros son menos ricos. Entiendo yo que sunitas, entiendo, pero podría ser que me equivoque, son Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, los países como más ricos. Y los chiitas creo que son Irán, Siria y otros países ahí, pero más o menos ahí está la diferencia. Pero ambos grupos condenaron a muerte a Salman Rushdie. Entonces, terrible esto que sucedió, ¿no? Porque es parte de la intolerancia que hay a veces en el mundo religioso. Pero yo creo que por ser 542 años más joven el Islam, es que también ellos están un poquito más atrasados que los cristianos. ¿Ustedes se imaginan cómo era el mundo cristiano hace 542 años? Para ponernos en el nivel en que está el Islam. Creo que en ese tiempo sí habrían condenado a muerte a Salman Rushdie y a cualquiera, los cristianos. De hecho, hace 542 años,
que fue un poco antes que viniera Colón a América. En ese momento, lo que regía en el continente europeo era lo que se conocía como la Santa Inquisición. Y más o menos en el 1500, o sea, hace 522 años, nombraron en España, los reyes católicos, nombraron en España a un fraile, que no me recuerdo el nombre, pero era apellido Torquemada. Dicen que Torquemada fue así, sanguinario, terrible. Y tiene razón Freddy. No bastaba más que una acusación contra una mujer para que la quemaran en la hoguera. Se estima que durante la Santa Inquisición, que duró tal vez unos 1500 años, deben haber matado a miles, a decenas de miles de personas, injustamente, en algún juicio casi sin sentido. Y no era precisamente así como dice alguien acá, que por locas, ¿verdad? Eso no, para nada. Sino que simplemente porque alguien era un poco de pensamiento así más amplio, ¿verdad? Aquí está, Rogelio lo ha puesto, Fray Tomás de Torquemada. Sí, era antisemita, entonces también, como era antisemita, mató a miles de judíos, especialmente a partir de 1492, en que los cristianos expulsaron a los moros de España. Entonces, así como decimos en Buen Chapín, de cajón decidieron expulsar también a los judíos. Y algunos judíos que optaron por quedarse en España, dijeron que se convertían al cristianismo. En realidad no lo hicieron, pero dijeron que se convertían al cristianismo. Y los cristianos, de una manera despectiva, les llamaron a esos judíos que se convirtieron al cristianismo en apariencia, los llamaron marranos. Pero esto Torquemada, muchas veces cuando había algún judío que era exitoso económicamente, lo acusaban de ser judío y a veces lo quemaban, así, de una manera casi sin juicio. Pero bueno, esto solo es como un detalle histórico. Lo último, ¿por qué les digo yo? Que Alá es el mismo Jehová, por una simple razón. Hay 3 religiones que son abrahámicas. Las 3 religiones abrahámicas son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. En las 3 religiones tenemos más o menos los mismos santos, los mismos ángeles. En las 3 está Abraham y en las 3 se acepta la existencia de Jesucristo, pero solo en una se le acepta como Mesías, en otra, en el Islam, se le toma a nivel de profeta de segunda categoría. Y en el judaísmo creo que no, ahí creo que no lo aceptan. Así que como son religiones abrahámicas, tenemos el mismo origen, ¿verdad? La misma fuente, solo que de las 3, la más antigua de todas es el judaísmo, la de los judíos. Luego viene el cristianismo y luego el islam. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado, pero es solamente por cultura general. Vamos a entrar entonces ahora a la presentación. Quiero preguntarles qué entienden ustedes por instituciones sociales. Es que quiero ir viendo cada una de estas. Ya vimos los grupos sociales la otra vez, ahora quiero ver las instituciones sociales. ¿Qué entienden? Por favor, Manuel de Jesús. Dígame. Tal vez no me escucha Manuel de Jesús. Bueno, si quiere luego intervenir. Aló.
Sí, ¿me escucha? Sí, le oigo, disculpe. Bueno, qué iba a decir? Y Buenas tardes. sí, diga. Me oye, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, bueno, yo pienso que estos grupos los existen privados, los existen estatales y hasta religiosos. Yo creo que su fin puede ser apoyar a determinados grupos con obras. Muchas gracias, Manuel. Gracias por su intervención. Y le agradezco mucho que haya puesto la cámara. Excelente. También había dicho que si repetía la pregunta. La pregunta es, ¿qué se entiende por instituciones sociales? En realidad, para ustedes quiero decirles que no necesariamente una institución social es una entidad física, como puede ser una ONG, por ejemplo. Una institución social puede ser la familia, la iglesia, por ejemplo, es otra institución social. Esas instituciones que están de manera permanente ya incluso introyectadas en casi cada uno de los seres humanos que tienen que existir. O sea, para nadie es sorpresa que cerca de la casa haya una iglesia, por ejemplo. Yo creo que estoy seguro que todos y cada uno y cada una de nosotros vivimos cerca de alguna iglesia. Vivimos cerca de alguna cancha de básquetbol, de alguna de fútbol. Todos hemos visto Boy Scouts en alguna ocasión. Estoy seguro que muchos de ustedes fueron parte de los Boy Scouts o hicieron la primera comunión, etcétera. Todo eso es parte de las instituciones sociales y lo que consiste es en que viene a fortalecer los valores y principios que toda sociedad debe tener. ¿Dónde es que se aprenden algunos de los valores fundamentales desde la primera edad? Es en la familia. Si hay una familia que no valores, entonces va a ser una familia que va a trasladar malos valores éticos a los niños. Y tiene razón, obviamente, el matrimonio es una institución social, de hecho, y también Kiara, usted tiene razón, ¿verdad? Estoy seguro que cuando ustedes celebren algún matrimonio en algún momento, van a hablar de que, y van a iniciar explicando que esta es una institución social con tales y tales características. Entonces son espacios no concretos, ¿verdad? O sea, no tangibles. Los padres creen que en la escuela les enseñan eso, pero para nada, la educación inicial en la casa. Es la primera institución social que hay. Entonces, es algo. Por eso decía yo que la familia, que es la cuarta ahí, es eso, ¿verdad? No les voy a preguntar cada una, no vamos a hablar sobre cada una de ellas, sino solo sobre algunas que puedan tener alguna necesidad de ampliación. Las 5 es otra, las relaciones de poder. Miren, dentro de la mentalidad ideológica que pudo haber habido en algún momento dentro a lo largo de la historia, por ejemplo, existió, como ya lo vimos en algún momento, el anarquismo, persiste todavía el marxismo, los libertarios, pues ahí existen todavía, y hay otras tendencias, incluso el fascismo, etcétera. Y todas tienen que ver con las relaciones de poder. Algunas llaman a erradicar esas relaciones de poder, a que haya igualdad. Por ejemplo, los comunistas dicen que no debe haber diferencia, que no debe haber jerarquías entre un grupo social y otro, que no debe haber grupos sociales, que debe existir igualdad entre todos. La verdad, la realidad es que las relaciones de poder, esas jerarquías van a existir siempre desde la familia. El hijo o la hija pues está supeditado a lo que los padres ordenan. Los padres en el trabajo están supeditados a lo que el gerente o el jefe o el dueño de la entidad en que trabajan también indican. Por mayor igualdad, por más igualdad que haya en una sociedad, siempre existirá una diferencia, de seguro menos visible, menos palpable que en otra, pero va a existir esa relación de autoridad. Entonces, esas relaciones de autoridad son las relaciones de poder. La idea
debe ser la siguiente, y es que no haya tanta inequidad en una sociedad, no haya tanta exclusión, sino que haya posibilidad de que se pueda producir una relación de mayor armonía entre los distintos grupos, pero siempre va a existir. Aún en sociedades, yo diría, siempre el ejemplo de sociedad democrática en cualquier indicador es, por ejemplo, Nueva Zelanda. Aún en Nueva Zelanda tiene que haber distintas jerarquías, menos marcadas, pero tiene que haberlas. Una clase media en Nueva Zelanda, seguramente 90 o 95% de la población es clase media, ¿verdad? Contra un 33% en Guatemala. Pero aunque haya clase media tan como uniforme, podría haber diferencias entre ellos. La autoridad obviamente tiene relación con está vinculada con las relaciones de poder. De hecho, uno delega el poder en la autoridad, que es quien gobierna. Y las clases sociales. Aquí sí yo quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por clases sociales? María José, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que tiene que ver con la posición socioeconómica que tiene un grupo de personas. Puede ser identificado por el color de piel, la situación económica en la que se encuentran, los apellidos incluso también. Muchas gracias, María José. También hay apellidos que han venido a menos, ¿verdad? No sería extraño que uno se encuentre eventualmente algún apellido que haya venido a menos y que ya solo tenga nombre, pero que ya no tenga, por ejemplo, algún estatus. Vamos a ver, dice Rocío Marisol, que tiene que ver con los estados socioeconómicos, estratos socioeconómicos. Alexia dice que es la división que se le da a la persona según la economía. Fíjense que no solo es la economía, también es esta sociedad, la sociedad guatemalteca, es una sociedad de castas en que se mide absolutamente todo. Ahorita vamos a ese punto que dice José Rodolfo, pero en una sociedad como la guatemalteca, que es de castas, aquí hay diferencias etarias, religiosas, académicas, étnicas, económicas, sociales, geográficas, porque hasta geográficas tenemos nosotros como diferencias acá. Si alguien es de Xela, se cree superior al de Chiquimula. Si alguien es de la capital, no quiere tener ninguna relación con el de, por ejemplo, Suchitepeques. Andrés Carranza agrega tecnología, claro. El que carga un iPhone 19 se siente como muy superior al que solo tiene iPhone 12, por ejemplo. O al que ni siquiera tiene iPhone, sino que anda con Huawei, ¿verdad? O con, no sé, alguna otra marca de esas poco conocidas, ¿verdad? Todo. Yo creo que en este país las diferencias son abismales en todo sentido. El que está en la edad media discrimina al viejo, discrimina al joven, etc. Rocío Marisol dice que Delberto Torres escribió un paper que se llama Guatemala, un edificio de 5 niveles. Yo no conozco ese documento de Alberto, pero podría ser incluso que tenga más de 5 niveles. El hecho es que en Guatemala lo que tenemos son castas o estratos, y tenemos muchos estratos. Para una sociedad capitalista está lo que José Rodolfo Flores Cepeda dice aquí, que es el proletariado y la burguesía. Para una sociedad capitalista, José Rodolfo, para una sociedad como la guatemalteca, nosotros tenemos un proletariado pequeñito. Tenemos una burguesía pequeña, una burguesía, además que, como alguien decía en la clase anterior, un poco aborazada. Esas son las dos clases tradicionales, las dos que debieran existir.
Pero como en Guatemala no tenemos una sociedad capitalista industrializada como tal, aquí tenemos toda una gama. Aquí la burguesía discrimina a la clase media alta, la media alta a la media media, la media media a la media baja, y así va para abajo. Fred incluso habla del campesino. Sociológicamente, para quien tenga interés en algún momento, puede profundizar en el estudio sobre el campesino y constituyen un estrato, Freddy. Pero con todo respeto hacia ustedes, les quiero, o sea, algún campesino entre ustedes, yo soy campesino y por eso lo digo. El campesino se caracteriza porque es el grupo social más maleable. Maleable es así que puede ser dominable. Cuando uno dobla un alambre y el alambre se queda ahí, ese alambre es maleable, ¿verdad? Porque se queda ahí torcido. Entonces el campesino es el grupo más influenciable, para decirles de otra manera, y por eso es que muchos candidatos, cuando salen a hacer campaña, van a donde hay campesinos. ¿Por qué? Si al campesino le dan una bolsa con frijol, arroz, una botella de aceite, una bolsa de leche nido, etcétera, cualquier cosa así, ese campesino se va a comprometer a votar por esa persona. Y yo incluso me sorprendo, porque en el momento en que uno va a votar, no hay nadie que lo esté viendo a uno. Pero el campesino pensará, no, este candidato me regaló la bolsa y tengo que ser leal con él porque me regaló la bolsa, entonces voy a votar por él, aunque nadie lo esté viendo. O unas láminas, por ejemplo. Y hay lealtad y votan por el alguien. Entonces, es algo penoso, pero es fundamentalmente el campesino. Hay muchos estudios sobre el campesinado, Freddy, y si alguien tiene interés, pues que lo lea, ¿verdad? Por la falta de inversión en educación en la zona rural y la pobreza extrema. La verdad es que la inversión en educación debe pasar por otro tipo de inversión simultánea, no antes ni después, y es la inversión en infraestructura. Lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? De que si es una comunidad que está allá, en Caboncito, como veíamos el otro día, y no tiene carreteras, es una comunidad aislada. Aunque tenga abogados por montón, médicos por montón, o magísters, etcétera, está aislada. ¿Verdad? Es algo que hay que ver. Pero ustedes en su momento tendrán que estudiar a las clases sociales, tendrán que profundizar en eso. Aquí no hay tanto tiempo como para profundizar en las clases sociales, y el tema de las clases sociales en el 8 está muy vinculado con los roles sociales, porque también hay roles que cada quien tiene. Y vamos a ver, aquí hay algunas, para quienes no quieren intervenir verbalmente, lo hacen aquí por escrito. Rocío Marisol puso un link, tal vez usted nos pone. Es el de Delberto, muchas gracias, Rocío. Lo voy a buscar después, lo voy a ver. Si usted tiene mi correo, tal vez me lo manda, o voy a tomar nota aquí de él. ¿Qué harán? Dice que puede que tengan falta de estudios y podrán ser ignorantes en algunos temas, pero son cultos en principios y valores. Lamentablemente las personas políticas se aprovechan de las personas como eso. Sí, puede ser que parte de esos principios y valores sea esa lealtad. Me regaló esta bolsa y tengo que darle el voto, ¿verdad? Al campesino. También aquí hay que diferenciar otra cosa. Hay dos tipos de campesinos, étnicamente hablando. Yo soy campesino y soy campesino de un área no indígena, de un área ladina. Y al otro lado del país hay campesinos indígenas que ni siquiera hablan castellano. Y también entre estos campesinos hay alguna diferencia. Es tanta la separación en todo en este país, ¿verdad? Freddy también habla de la alimentación. Sí, y saben ustedes que los primeros 1000 días son cruciales para el desarrollo intelectual de la persona.
el sistema de Naciones Unidas impulsa un programa que se llama el programa de los 1000 días. Y debe ser crucial que esos primeros 1000 días reciban leche, bueno, proteínas, ¿verdad? Lácteos, y como lo fundamental. Diego Samuel Calel, por favor. Licenciado, muy buenas tardes. Eso que usted estaba comentando de diferencia entre campesinos, pues es muy cierto. Yo soy de Tecpanche, Matenango, y sí, por ejemplo, ahorita que empezó todo este movimiento político, por ejemplo, nosotros somos un área predominantemente indígena, Cachiquel, y sin embargo, debido a la migración y pues un gran avance que ha tenido pues mi municipio, ¿verdad? Hasta incluso hay diferencias entre indígenas, ¿verdad? Están, por ejemplo, los indígenas que tienen más posibilidades económicas, ¿verdad? Hay indígenas que son como, se puede decir, clase media, y los indígenas que viven en las aldeas, incluso en las aldeas, por ejemplo, si usted ha venido por acá, en la carretera interamericana, usted ha visto unas casas pues bastante bonitas, unas casas que, por ejemplo, están ido a Estados Unidos o a Canadá o siembran y les va bien. Estos, pues, indígenas como que están superiores a otros campesinos que son del área del norte, donde hay menos posibilidades económicas. Entonces, esto de las clases sociales, pues, no es solamente decir, bueno, rico, pobre y ya está, no, sino es mucho, es profundizar más, porque imagínense, en una etnia, ¿verdad? Se puede diferenciar esta gran gama, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es algo pues interesante, ¿verdad? Como usted dice, hasta en los propios campesinos o en una propia etnia puede haber diferencias y muchas veces pues entre estos no se llevan del todo, ¿verdad? Gracias, licenciada. Diego Samuel, muchas gracias por su aporte, muy importante, y podemos escuchar este tipo de comentarios casi por región, ¿verdad? Casi para cada lugar. Porque yo entiendo que lo que Diego Samuel explica también tiene que ver con campesinos indígenas y campesinos indígenas, ¿verdad? Entre campesinos indígenas. Sí, licenciado. Ajá. Y a veces tiene que ver incluso en si son de esta nación cachiquel o de la nación quechí, por ejemplo. Va a haber, o la nación quiché, puede haber diferencia entre ellos, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que valorarlo. Armando dice, en la colonia donde vivo, todas las tiendas que hay, los dueños son de alguna etnia. Yo creo que la mayoría son, y tal vez Diego Samuel sabrá, ya que él es de esa área, pero yo pienso que la mayoría son quichés y son de Chichicastenango, la mayoría de los tenderos, porque son muy comerciantes. Sí, dígame. Bueno, hablando de eso que dice el compañero, eso es cierto. No solamente de Chichicastenango, por ejemplo, hay del área de Sololá, pero también del área del norte de Quiché, por ejemplo, como de Uspantán, de Zacapulgas, de todos esos municipios. Y sí, en Guatemala sí también me he dado cuenta que cada tienda, pues, ¿verdad? Es de quichelense, se les dice mayormente. Y sí son de esta área. Sí. Bueno, esas son parte de los estudios que hace la sociología, lo que estamos aquí analizando, si ustedes se dan cuenta. ¿Y qué es lo que estamos analizando? Estratos dentro de la sociedad, que sería el 7, las clases sociales, ¿verdad? Porque hay comerciantes y hay de todo tipo de niveles en ese sentido, ¿verdad? Ahora, los procesos sociales y las formas de interacción, los procesos sociales son más hechos que ocurren en un determinado momento. Un proceso social, por ejemplo, fue el ocurrido en 2015, cuando la población salió a las calles, protestó, y Otto Pérez y Roxana Valdetti pues renunciaron, fueron detenidos, etcétera. Un proceso social que valdría la pena analizarlo para saber qué impacto fue el que tuvo. Otro proceso social, ahorita Carlos, otro proceso social podría ser el que estamos viviendo el día de hoy, en que hay protestas en distintos lugares del país. Podría ser que este proceso social interactúe con aquel, esté vinculado con aquel, pero no son iguales, o sea, cada uno tiene sus características diferentes. Por favor, Carlos. Buenas tardes, licenciado.
¿Sí me escucha, licenciado? La escucho perfectamente, sí. Bueno, gracias. Por ejemplo, las manifestaciones que ha hecho la Universidad de San Carlos, licenciado, también pueden ser tomadas como hechos sociales también. O como parte de un proceso social, Carlos, porque la Universidad de San Carlos siempre ha jugado un papel preponderante, pero nunca ha logrado nada de manera aislada, por sí sola. La Universidad de San Carlos tiene que participar con otros esfuerzos. Ejemplo de ello, el movimiento antidictatorial de 1920 contra Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera había asumido en 1897 y en 1920, cuando ya tenía 23 años, el movimiento unionista y un grupo de intelectuales dirigieron todo un esfuerzo. Ahí participó activamente. ¿Y saben ustedes cómo se llamaba la Universidad de San Carlos en el tiempo de Manuel Estrada Cabrera? Es que da hasta enojo. En el tiempo de este presidente, que era un abogado egresado de la Universidad de San Carlos, la Universidad de San Carlos cambió de nombre y se llamaba Universidad Manuel Estrada Cabrera en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, entre otros personajes que se graduaron de la Universidad Manuel Estrada Cabrera, está Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, que se graduó de Derecho de la Universidad Manuel Estrada Cabrera. Entonces eran estudiantes de la Universidad Manuel Estrada Cabrera los que, junto con sindicalistas, con algunos trabajadores que tenían algún oficio como zapateros, carpinteros, etcétera, se levantaron contra ese dictador. Ya Freddy pone aquí el otro ejemplo es la Revolución del 44. Para quienes han tenido oportunidad de ver fotos de ese 20 de octubre del 44, ahí en el parque, enfrente del palacio, había militares y había estudiantes. Y les voy a decir, la mayoría de estudiantes eran estudiantes de Derecho. O sea, siempre la Facultad de Derecho ha jugado un papel de primera línea en este tipo de movimientos. Incluso cuando en algún momento grupos sociales optaron por la lucha armada, por la lucha guerrillera, fueron muchos estudiantes universitarios y muchos de Derecho también los que se alzaron junto con la guerrilla en aquel momento. Todos esos procesos sociales están interrelacionados entre sí, todos. Hay interacción entre ellos y hemos tenido momentos álgidos y momentos menos álgidos. Por los comentarios que hacen ahorita, ¿verdad? River dice, no somos de la sombra de eso. Pero la Universidad de San Carlos está llamada a jugar un papel de primer orden, River. Vamos a ver qué dice Amanda. Ya. Amanda, la respuesta a ese fenómeno merece, y seguramente ya los hay, toda una serie de análisis sociológicos profundos. No creo yo que no los hayan hecho ya en este momento. Aquí podríamos encontrar muchísimas razones para entender por qué es que no ocurrió lo de 2015. Pero en algún momento los pueblos explotan, a veces por una cosa pequeñita, y pueden provocar cambios 30 grados. Y Rocío Marisol dice, seguro está planeado, Amanda, ahora está contestando Amanda. La verdad que creo que todo aquí está programado. ¿Saben quién llega al poder y así? Tienes razón, Rocío Marisol, pero creo que los cambios, no estoy hablando de cambios de presidentes, sino cambios sociales, de esos procesos sociales del número 9, esos no están nada planificados. Y Rocío Marisol tiene razón, puede estar planificado, porque ahorita ya se puede tener idea de quiénes son los que pueden llegar, quién del sexo femenino, del género masculino, puede ganar las elecciones del 20 y algo de junio del otro año. Pero todavía no tenemos idea de quién ganará las del 2031, por ejemplo. O sea, no llega a tanto el plan. Pero muy bien.
Esto lo quería yo señalar aquí por el hecho de, ¿se recuerdan ustedes que hablábamos de cómo un hecho social en la sociedad tiene impacto en el derecho, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene impacto en el derecho. Si hay un golpe de Estado, eliminan todas las instituciones, incluyendo la Constitución Política de la República, por ejemplo. Se suspende todo durante un tiempo y luego se reactiva. Poco probable que en América vaya a ocurrir un golpe de Estado, que en Guatemala vaya a ocurrir un golpe de Estado. Muy poco probable. Yo lo veo como un tema muy lejano en este momento. Y también Amanda dice, sí, que en 2015 hubo unión de todos, ¿verdad? De todos protestaron, ahora no se ha dado. Entonces, muy bien, vamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor, Ashley. ¿Por qué poco probable? ¿El que se unan o qué, Brian? Bueno, vamos a esperar a que Brian escriba ahí. Vamos a entrar al punto 1.4. ¿Quién me hace favor de leerlo? Sara. Y luego voy a apuntar a Amanda. Por favor, Sara. Buenas tardes, licenciado. Importancia de la sociología en el derecho. Es el estudio de las relaciones que se producen entre las prácticas sociales y la norma jurídica. Cómo se producen, cómo se cumplen, posición estatal frente al cumplimiento y aplicación. Gracias, Sara. Y solo para contestarle a Brian, ¿por qué poco probable un golpe de Estado, Brian? ¿Por qué? Porque hubo golpes de Estado en el continente cuando eran como, voy a ponerlo así, moda. Los golpes de Estado, era común que hubiera golpes de Estado. Casi les podría preguntar, díganme, ¿en qué país no hubo golpe de Estado? México no tuvo golpe de Estado. Pero, por ejemplo, aquí dice el Plan Cóndor, dice José Rodolfo, hubo golpe de Estado en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú. Ecuador creo que no tuvo. Colombia tuvo un golpe de Estado a donde llegó el dictador Rojas Pinilla en 1955 y creo que fue el último golpe de Estado que tuvieron los colombianos con Rojas Pinilla. Pero luego Venezuela tuvo golpe de Estado también por ahí por el 54 o 55. Costa Rica no tuvo. Costa Rica tuvo una semi-revolución en el 48. Nicaragua tenía golpes de Estado frecuentemente y tuvo una revolución además en el 79. Honduras creo que no, El Salvador frecuentemente, Guatemala a cada momento y México no. O sea, ese es como un recuento continental, así muy, muy rápidamente. Y dentro del Plan Cóndor, sí, en 2011 hubo uno y fue un golpe de Estado suavecito, ¿verdad? Contra Zelaya. Suave, realmente, no fue así un golpe de Estado al tipo cuartelazo de los que habían en otros países, porque ahí subieron al presidente a un avión, yo creo que hasta en Pachama estaba y lo sacaron de Honduras, ¿verdad? Mel Zelaya. Pero como ya no están de moda, ahorita cuando ocurre un golpe de Estado en un país, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van, y esto es muy jurídico para ustedes, pero no es de este curso, pero se los voy a decir, porque es más de derecho internacional de los derechos humanos. Hay una carta democrática que se llama Carta de Río también, aunque fue firmada en Canadá, y esta Carta de Río establece que en el continente americano no se tolerarán más golpes de Estado y que un golpe de Estado tendrá que ser condenado por todos y tendrá que ser objeto el grupo golpista de embargos económicos por todos los países. Entonces, por ejemplo,
Lo de Mel Zelaya en 2011 en Honduras. Ahorita, Fred, lo de Mel Zelaya en Honduras tuvo que ser objeto de sanciones hasta por parte de Estados Unidos, aunque Estados Unidos simpatizaba con el gobierno golpista, pero tuvieron que aplicarle sanciones también al gobierno golpista. Los mismos Estados Unidos, Guatemala impuso sanciones, etcétera. Y antes de dar la palabra, pero es la Carta Democrática Interamericana, la que impide que haya golpes o que tiene que haber por lo menos alguna sanción. El primero que hizo uso de la Carta Democrática es de 2001. Y el primero que hizo uso de la Carta Democrática fue Hugo Chávez, cuando le dieron golpe de Estado en 2002. A Chávez le dieron golpe de Estado y lo sacaron del Palacio Nacional, que queda en Miraflores, y lo llevaron a una isla que se llama Margarita, y ahí lo tenían apresado. Y la OEA intervino y tuvieron que dar marcha atrás los golpistas, y Chávez regresó a Caracas como presidente nuevamente, pero sí, el golpe duró unos 2-3 días. Y dice Eddie, realmente no creo que todo esté preparado. Bueno, es un comentario largo, ¿verdad? De los grupos oligarcas, así que lo leen ustedes, ¿verdad? Pero sí, es algo así. Y Earth dice algo así como las sanciones que le hacen al gobierno de aquí solo para aparentar. No crea, tiene que haber sanciones y no solo es contra el gobierno. Lo peor es que es contra la sociedad, porque en 2011, con lo de Venezuela, lo de Honduras, el gobierno estadounidense le canceló visas a casi toda la población de Honduras. No permitían que entrara, pero ni siquiera un frasco de mayonesa a Honduras. Hubo crisis económica terrible en Honduras. Ese tipo de sanciones puede haber. Ahora sí, Freddy, por favor. Lick, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Ok, Lick. Bueno, solo quiero mencionar algo acerca de la Carta Democrática de la OEA. Justamente en las protestas de 2020, el presidente Yamatei hizo uso de esta carta porque el vicepresidente pidió su renuncia. No sé si se acuerdan que el vicepresidente dijo que renunciara a él y después renunciaba el vicepresidente. Pero para Yamatei, que le pidiera su renuncia a su vicepresidente se consideraba como un intento de golpe de Estado. Entonces hizo uso de la Carta Democrática, la OEA vino aquí, examinó todo el asunto y fue un gran problema para ver si se estaba dando un golpe de Estado, como repito, a finales de 2020 o no. Entonces, solo para ejemplificar, un ejemplo más cercano y más cerca, ¿verdad? Yo no tenía presente ese detalle y gracias por mencionarlo. Y es que quiero contarles que con el actual secretario general de la OEA, es un secretario general que le gusta apoyar a gobiernos así, que son poco queridos en sus respectivos países. Amanda dice, igual Castillo ya no hizo más, está invisible en el gobierno. ¿Qué Castillo? Perdón, Amanda. El vicepresidente. Ya lo entendí, es que perdón, pero está tan invisible que no me recordaba, pero cuando le dije de que quién era lo recordé. Ya ve, nadie sabe cómo se llama, ni cómo es, ni quién es, ya ve. Y ¿saben qué es lo peor? Que yo lo conozco. Y por eso es que... Guillermo, imagínese, usted que lo conoce y nosotros ni lo hemos visto, solo para la toma de posesión, creo yo, hay un par de fotos más. Claro. Es abogado, quiero contarles. Guillermo Castillo se llama. Sí, Guillermo Castillo, yo lo conozco, sí. De hecho, estudió... Él se mete porque él le pidió a Yamatei que renunciaran juntos, pero Yamatei no quiso y fue bastante problema entre ellos dos, que la verdad es que se desapareció y solo está cobrando sueldo y ya. Él sí, lo del golpe de Estado sí yo lo sabía, pero no estaba tan segura. Sí, pero no, él no va a hacer absolutamente nada. Yo siempre hago como broma que hay como unas 125,000 razones para no renunciar. Yo creo que ese es el salario que él devenga.
Dichoso, qué buenas esas sus 125,000 razones. Sí. Entonces él hasta más tranquilo, ¿verdad? Porque esas 125,000 razones lo tienen ahí feliz. Pues entonces vamos a volver. Por favor, la siguiente, Ashley. Vamos a ver que Ashley nos cambie. Y si no, si la tienen y Amanda, ahí está. Amanda, por favor. Claro, licenciado. Importancia. El estudio de estas relaciones sociojurídicas son de vital importancia para el estudio del derecho mismo, debido a que es posible considerar a la sociología jurídica como una disciplina que permite entender plenamente los contextos sociales, los cuales son la fuente propia de las leyes, responsabilidades y derechos dentro de una sociedad. La comprensión de la sociología jurídica es particularmente importante para la carrera en Derecho, ya que permite al estudiante enfocarse en los diferentes modos históricos y filosóficos del pensamiento legal en sus contextos sociales, así como en el papel del derecho en la sociedad. Un acercamiento a ello es, por ejemplo, el estudio de los fenómenos sociales como la violencia y la impunidad en Guatemala para inferir en estas problemáticas a través del ejercicio jurídico. Lic. Leo toda la... Por favor, porque ya ni siquiera le puedo decir dónde me quedé, fíjese. Está bien, licenciado. Sí. Importancia. El estudio de estas relaciones sociojurídicas son de vital importancia para el estudio del derecho mismo, debido a que es posible considerar a la sociología jurídica como una disciplina que permite entender plenamente los contextos sociales, los cuales son la fuente propia de las leyes, responsabilidades y derechos dentro de una sociedad. La comprensión de la sociología jurídica es particularmente importante para la carrera en Derecho, ya que permite al estudiante enfocarse en los diferentes modos históricos y filosóficos del pensamiento legal en sus contextos sociales, así como en el papel del derecho en la sociedad. Un acercamiento a ello es, por ejemplo, el estudio de los fenómenos sociales como de la violencia y la impunidad en Guatemala para inferir en esta problemática a través del ejercicio jurídico. Gracias, Amanda. Esa es copia textual de alguna página. No es que yo quiera restarle importancia a la página, pero ahí está el link. Lo puse pequeño solo para señalar que no es mi texto, ¿verdad? No es mío, pero creo que está bastante claro. La importancia de la sociología en la ciencia jurídica, y que ya se va viendo ahí la importancia de la sociología jurídica, está precisamente en que, miren, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Algunas fuentes, si alguien me las puede decir. Eso ya lo tuvieron que haber visto ustedes, ¿o no? La costumbre, por ejemplo. Muchas gracias, Madeline. La misma ley, la costumbre, la doctrina. Yo quería llegar a la costumbre, o como dice Freddy Zeta, a lo consuetudinario, que es lo mismo que costumbre. Pero es eso. ¿Y la costumbre en dónde está? ¿La costumbre está en libros o está en seres humanos? Está en las personas. Entonces, cuando hay una práctica que reiteradamente se está repitiendo, se está poniendo en práctica, valga la redundancia, ¿verdad? Se está llevando de la teoría a la praxis, pero no está regulada por la legislación. Entonces, esa práctica, el hecho de que la sociedad esté repitiendo y repitiendo ese fenómeno, va a hacer que en algún momento sea necesario que se legisle alrededor de ello. Un ejemplo es todo esto, lo que hablábamos en la clase pasada, ahora que se está hablando de crear el ciberdelito. Ha habido ya durante mucho tiempo, porque lo cibernético tiene de estar presente en Guatemala 3 décadas, tal vez un poco más de 3 décadas, desde 1990 o antes. Se han cometido crímenes haciendo uso
de las redes sociales, del Internet. Se ha incurrido en pedofilia, en violaciones, hasta en muerte, cuando se engaña a alguien, por ejemplo, a través de redes sociales. Pero no está regulado jurídicamente. Ahorita lo regularon, hace 8 días nada más. Una ley que todavía no está vigente, obviamente, porque tiene que pasar por todos los pasos de ley. Y fue el presidente de la República para que el presidente o la sancione o la vete. Ya hay algunos que están pidiendo el veto, otros que están pidiendo la sanción. Independientemente de lo que sucede, de lo que suceda, vamos a pensar que el presidente la veta y que la ley pues queda anulada, que el Congreso respeta el veto del presidente y queda anulada. Entonces, lo que va a ocurrir es que la creación del ciberdelito simplemente se atrasó un tiempo, pero tarde o temprano tendrá que legislarse alrededor de ello, porque es algo real, algo que existe en la sociedad. Se está poniendo en práctica reiteradamente el uso del celular y el uso de la computadora para redes sociales y se está abusando. Entonces, una forma de ejercer algún control es precisamente a través de la creación de una norma jurídica. Entonces, creo que aquí es un ejemplo claro de cómo la práctica social se convierte en una fuente del derecho, y por eso es que la sociología jurídica ahí entra a hacer una explicación profunda de ello, ¿verdad? Otro ejemplo, como dice en la parte final, es como dice ahí, la violencia y la impunidad llegan incluso a ejercer una situación problemática en el ejercicio jurídico. Y especialmente en estos momentos que estamos viviendo en la actualidad, en que pareciera que todo aquel o aquella que se atreva a levantar la voz contra quienes están haciendo gobierno, corren el riesgo de ser castigados judicialmente. O sea, se ha judicializado la venganza en ese sentido contra todo aquel que sea señalado por parte de las autoridades en este momento. Entonces es algo que sí es un hecho concreto, y ese tipo de práctica que no es social, sino que es de la élite gobernante, no necesariamente se va a convertir en norma jurídica, pero podría ocurrir también, porque son ellos quienes tienen la posibilidad de crear esa norma, quienes tienen la influencia y la incidencia en el Congreso de la República y podrían crearla. Sin pensar que eventualmente, cuando ya no estén en el gobierno, una norma de esa naturaleza incluso puede ser usada contra ellos, porque muchas veces así ha ocurrido. Alguien está ejerciendo gobierno ahora, crea una norma, y dentro de 1 año o 2 años, esa norma va a ser aplicada contra esas personas. Pero la importancia está precisamente en que esas prácticas estudiadas por la sociología son las que se convierten en fuentes de la ley. Por favor, si no tienen algún comentario sobre esta, la siguiente. ¿Quién me la puede leer? Sandy, por favor. Y tengo después a Sara y a Shirley. Definición de sociología jurídica. Es indispensable hacer una separación de los dos conceptos. Ya se explicó qué es sociología. Para recapitular, es la disciplina encargada de estudiar los comportamientos humanos como integrantes de la sociedad, en tanto que derecho, que son los actos de los seres humanos que son regulados por normas legales, que se centran en las obligaciones y los derechos de actuar de cada persona. La sociología jurídica estudia las consecuencias en la observancia o no de la norma jurídica por parte de una sociedad. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llama el derecho que se cumple, el derecho que se cumple por parte de la totalidad de las personas? Positivo, ¿no? Derecho positivo. Muchas gracias, Sharon y Alexia. El derecho positivo no necesariamente es todo el derecho, aunque la ley del organismo judicial establece que no se puede alegar ignorancia, desuso o falta de práctica o algo así, ¿verdad? De la norma jurídica. Si le diga que hay una norma jurídica por ahí que uno nunca en la vida la ha escuchado, pero si uno la viola,
la ley del organismo judicial ya lo hace responsable a uno, ¿verdad? Pero el derecho positivo es aquel que todos estamos cumpliendo, que todos respetamos, a diferencia del derecho vigente. Entonces la sociología jurídica lo que va a hacer es estudiar, por ejemplo, cuál es el derecho positivo, cuál es el derecho vigente, cómo el derecho vigente, por qué es que el derecho vigente no se cumple en su totalidad, cuáles son los factores que inciden, por ejemplo, para que eso ocurra, factores que podrían ser culturales o étnicos, por ejemplo. Y en este sentido quiero hacerles un comentario. Hay estudios que indican, primero, que en Guatemala hay como ausencia de Estado de Derecho. Siempre hay mucha crítica y mucho cuestionamiento a Guatemala en el sentido de que, producto de la impunidad y del debilitamiento de las instituciones, aquí no existe un Estado de Derecho sólido. Hay instituciones muy frágiles e incluso tenemos un Estado frágil, débil incluso. Es lo que se señala frecuentemente. Pero aunque es así, la población de Guatemala respeta y cumple la norma jurídica de una manera verdaderamente admirable. Les voy a poner 2 ejemplos y lo voy a comparar con un país vecino. En una norma, en uno de los ejemplos, lo voy a comparar con Honduras. Hubo algún momento, tal vez ustedes no se recordarán por la edad que tienen, que durante algunos años eventualmente se cambió la hora. Y entonces resultaba que, por ejemplo, a las 7 de la noche, que eran las 6 de la tarde, estaba todo claro, y a las 8 empezaba como a oscurecer. Y en la mañana, pues, tardaba que hubiera, que se diera el amanecer, porque iba amaneciendo como a las 7 de la mañana. Y era un poco cómico porque decían que era para ahorrar combustibles por la electricidad, para no gastar tanto. Pero, por ejemplo, en la mañana, cuando todo el mundo tiene apagada la luz, todo el mundo la tenía encendida porque estaba oscuro, antes de irse al trabajo, por ejemplo. Entonces, creo que no hubo mucha diferencia en la factura de electricidad y por eso se volvió a dejarlo así como está. Kiara pone ahí de que es cierto que se cambiaba, pero yo pienso que estaba muy chiquita Kiara también en esa época, porque la última vez que se cambió la hora, si no estoy mal, debe haber sido 2006 o 2007, hace demasiado tiempo. Pero en Guatemala, y a eso quiero llegar, el día del cambio de la hora, todo el mundo agarró el reloj y retrocedió 1 hora en el reloj. Y al día siguiente, todos los niños estaban listos 1 hora antes, todo el mundo estaba en el trabajo 1 hora antes y todo el mundo estaba cumpliendo 1 hora antes. En ese mismo año, yo tengo amigos hondureños y me contaban que en Honduras las escuelas y los colegios dijeron muy bien, la entrada ya no es a las 7, ahora será a las 8. En los trabajos ya no se entraba a las 8, sino a las 9. Cambiaron todos la hora para que la gente siguiera exactamente igual. Entonces, allá, a diferencia de la sociedad guatemalteca, la sociedad hondureña no tiene introyectado esa necesidad de cambio legal, sino que más bien ellos hicieron que el sistema se adaptara a ellos. Ellos no se adaptaron al sistema, algo que sí hace Guatemala. Y el segundo ejemplo, que aquí no voy a hacer comparación con nadie, es para los que fumaban o fuman, pero más o menos en 2006, 5, 6, no sé, por ahí, se entró en vigencia la norma que establece que ya no se puede fumar en ningún lugar cerrado, dentro de ninguna universidad. Y la población de Guatemala cumplió en el momento en que entró en vigencia esa ley, lo cumplió. Aún en mi departamento, aún en Chiquimula, con la pistola ahí, la gente cuando iba a fumar salía a la calle a fumar, pero no fumaba dentro del lugar. Entonces yo creo, en ese sentido, que
la sociedad guatemalteca sí está como muy deseosa de que haya Estado de Derecho. Y la práctica es el mejor ejemplo de que desea ese Estado de Derecho. Kiara dice que sí se recuerda de eso. Por favor, la siguiente. Ashley, póngame la otra, por favor. Ahí está. ¿Y ahora quién me tocaba? Sara, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. Un acercamiento a la sociología del derecho. Ya vimos que es la sociología y como estudiantes de derecho se cuenta con conocimientos jurídicos. Ahora es necesario empezar a conocer la sociología jurídica. Es una disciplina autónoma, cuyo quehacer consiste en entender el fenómeno jurídico como resultado de procesos sociales, interdependiente del efecto que el derecho tiene como regulador de la acción social. Muchas gracias, Sara. Aquí estamos ya entrando a la esencia de la sociología jurídica, de la sociología del derecho, porque hay diferencia entre sociología jurídica y sociología del derecho, ya la vamos a ver. Pero aquí estamos entrando ya a esa esencia, ¿verdad? Porque miren, regularmente va a ser la actitud de una sociedad la que va a provocar algunos cambios en el derecho, obviamente en los fenómenos jurídicos. Cómo ese cambio dentro de la sociedad va a impactar en esos procesos sociales. Y aquí se habla de que son interdependientes del efecto que el derecho tiene como regulador social. Antes de continuar, le voy a dar la palabra a Carlos Pérez. Por favor, Carlos. Gracias, licenciado. Usted acaba de decir algo, licenciado, que quisiera que nos hablara un poquito. Usted acaba de decir de que los cambios, algunos cambios en la sociedad se van a reflejar en las características de vida de los grupos sociales. Entonces eso quiere decir que si nosotros cambiamos nuestra actitud, no tenemos que estar esperando a que un político X cambie la situación de corrupción y de descomposición social que tenemos en nuestro país, licenciado. Carlos, sí y no. Porque yo siempre insisto, a cualquier persona, la necesidad que hay de la renovación de políticos en el país. El país requiere de personas que lleguen sin los antecedentes de quienes están en estos momentos haciendo gobierno. Personas que tengan toda la buena voluntad y todo el interés de hacer cambios dentro de las instituciones. Y por eso yo incluso ahorita les digo a ustedes, si alguien de ustedes tiene posibilidades de participar en política partidaria en algún momento, háganlo. Porque solamente participando ustedes podrán desplazar a esas personas que han estado haciendo gobierno y no lo han hecho bien. Pero por otro lado, Carlos, y también por eso es que hago yo esta salvedad, señalar a todos los políticos por igual sería caer lo que en filosofía se conoce como la falacia de la generalización. O sea, tampoco uno puede, por ejemplo, decir que todos los salvadoreños son mareros, porque no es cierto. Que todos los de la San Carlos son de determinada manera. Que todos los de la Marroquín son libertarios. No se puede caer en esa falacia de la generalización. Uno siempre debe entender que en cualquier espacio, en cualquier gobierno, en cualquier lugar, hay excepciones. No todos son iguales. Entonces, de los 160 diputados que hay en el Congreso, se necesita ese cambio generacional, obviamente. Pero yo no me atrevería a decir cuántos son los malos diputados, pero no son los 160. Ya cuando uno los conoce y va haciendo una
segmentación entre ellos, uno se va dando cuenta que hay diferencias entre cada uno y hay algunos de ellos que están intentando hacer muy buen trabajo. Otro es el Ejecutivo. En el Ejecutivo, algunos pueden estar incurriendo en alguna anomalía, pero hay ministros o viceministros o secretarios o empleados intermedios que son verdaderos profesionales en políticas públicas o en el área en que ellos están trabajando. Entonces, cuando uno, Carlos, o para todas y todos, por ejemplo, uno impulsa un determinado proceso social, pero no lo hace nada más una persona, aunque si lo hace una persona ya es importante. Pero la idea es que cada vez sean más, ¿verdad? Quienes están haciendo esos cambios que pueden convertirse, esos procesos sociales para impulsar un cambio, pueden generar todo un movimiento que va a obligar incluso a los que no quieren a terminar por aceptar algún cambio necesario en el ámbito jurídico. Y en el ámbito jurídico me refiero concretamente al Congreso de la República, porque recuerden que la única entidad que puede crear leyes en este país es el Congreso de la República. En este y en cualquier estado, ese es el papel de ellos, ¿verdad? Pero siempre se requiere de todo, no se requiere nada más de una práctica, sino de todo. Y aquí Amanda hace un comentario, dice, pero licenciado, comenzando con el TSE, no dejan inscribir partidos nuevos sin que estén metidos los dinosaurios de siempre. Amanda, también es algo relativo, porque también depende de la capacidad que cada quien tenga de construir un partido. Lo que pasa es que construir un partido no es tan fácil realmente. Hacer un partido, para empezar, se requiere de unos 25,000 adheridos primero, que se van a convertir después en afiliados. Pero como son 25, es mejor tener unos 27 de una vez, unos 2 de colchoncito, ¿verdad? Por aquello que algunos se vayan. Pero como no todos ponen su número de DPI correctamente, no todos ponen la firma de manera correcta, la firma cambia a veces. Entonces, para tener 27,000 adheridos, un partido que va a inscribirse necesita tener al menos, diría yo, vamos a ver, unos 81,000 adheridos para que 2 de 3 sean rechazados, para que solo acepten a 1 de 3 y que quede como unos 27,000. El proceso de filtro en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral es bastante intenso y no logran, no cualquiera lo logra. Pero luego no solo tener los 27,000 adheridos, hay que tenerlos al menos en 12 departamentos y al menos en 60 municipios. Entonces implica hacer asambleas municipales, hacer asambleas departamentales, hacer asamblea nacional, etcétera, para poder inscribir un partido. Entonces, creo que no es el TSE, ¿verdad? Es el sistema el que hace engorroso eso. Y no solo en Guatemala. En la mayoría de los países es sumamente complicado inscribir un partido político. Y lo de los dinosaurios en cada partido, no sé, tal vez sí, ¿verdad? No, yo no he evaluado eso, pero podría ser que más o menos sea, pero... Eso es lo que pasa, disculpe que le interrumpa, que entonces ya digamos los políticos antiguos son los que saben como el manejo del sistema y ya saben qué pueden hacer con la gente para que la gente lo siga, y entonces volvemos a entrar en ese círculo de que los mismos siguen buscando y haciendo política. Gracias, Amanda. Lo que pasa es que si todos los partidos son inscritos ahorita, todos los comités cívicos que están pendientes de inscripción, más los partidos, ¿saben cuántos partidos vamos a tener para enero? Si todos lo lograran, no digo que todos lo van a lograr, vamos a tener 50. Vamos a ver si después del examen parcial les paso yo aquí en unos minutos todo el listado de los que ya son partidos y los comités por formación. Y ahora parecieran como agrupaciones estudiantiles. A mí me da hasta un poco de risa porque está Cabal, Elefante,
azul, celeste, voz, Valor. valor. Sí, fíjense que son como grupos estudiantiles porque en la universidad les ponen así esos nombres, ¿verdad? A los grupos estudiantiles. Entonces ahí son esos nombres. Así, lo construyen de tal forma, ¿verdad? Que así son. Valor o vamos o así. Entonces a mí me da como un poco de risa, pero el elefante es el que más risa me da. Amanda dice que hay 27, entonces debe haber 23 grupos por formación de partido, Amanda, porque yo los conté el otro día y eran 50, así que voy a buscar yo esa mi información, pero después del parcial yo se las pasaré así en el momento inicial como manera de información. Entonces, por favor, la siguiente y después de Sara, ¿quién venía? Perdonen. Es que cabal bajaron la mano y no Shirley. Muy bien, Shirley. Entonces, Shirley Marian va a leer la siguiente cuando Ashley me la cambie, por favor. Y aquí Fabiola puso un link de algo del PS. Comunidad Elefante es el último, dice Amanda. O sea que Comunidad Elefante ya es partido, Amanda. Sí, licenciada, es el número 27. Yo creo que el link que compartió Fabiola, si no estoy mal, es el de los partidos inscritos. Sí, efectivamente. Bueno, sí, partidos de hasta abajo, sigue Comunidad Elefante, como el número 27. Entonces, por favor, Ashley. Sí, disculpe, no sé si estén cambiando las diapositivas o no, porque sí se las he estado pasando. Ay, no, fíjese que no las vi yo. Ah, bueno. Ahí está. Esa es, fíjese. Por favor, si la logra ver ahí, Shirley. Además, después de que Shirley la lea, por ahí nos vamos a ir quedando. Por favor. Muy bien. Autores como Boaventura de Sousa señala que se trata de un componente especializado de la sociología que hace uso de los conceptos jurídicos y sociales. Podemos concluir entonces que la sociología jurídica es una disciplina que explica las causas y efectos del derecho. En ese segundo párrafo está la esencia de lo que es la sociología del derecho o sociología jurídica, pero hay diferencias, como les digo, ya las vamos a ver. Lo que pasa es que muchas veces se usan así, como una sola, de manera indistinta, pero sí las vamos a ir viendo la diferencia entre ellas. Y gracias, Ashley. La sociología jurídica tiene autonomía de la sociología y tiene autonomía del derecho. O sea, la sociología jurídica como tal es una ciencia también que hay que entenderla como tal. Y lo que nos va a explicar la sociología jurídica es cuáles son las causas y los efectos del derecho. Pero a diferencia de la sociología del derecho, la sociología jurídica ve también doctrina y además de la doctrina ve aplicación y ve norma. Entonces, hay toda una serie de aspectos ahí que son importantes de señalar. Pero ya por la hora vamos a quitarlo y les quiero preguntar si después de esta clase, de estas presentaciones, tienen alguna duda, o ahora que están todos, si tienen alguna duda con respecto al examen o con respecto al ensayo. Perdonen que al inicio no les pregunté si había algún grupo que estuviera interesado en pasar, pero a la siguiente ya se los preguntaré. Ya puede quitarla, Ashley. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tendremos clases en la semana de exámenes? No, Erika. No vamos a tener porque no se suspenden en ese sentido. De todas formas, si hubiera algún cambio, yo me comunico a través de Rocío con ustedes. Así que si no tienen alguna pregunta, si no a través de Rocío, me pueden hacer cualquier pregunta.
Muy bien, si no hay ninguna, les deseo muy buena tarde, éxitos en su siguiente clase. Tienen unos